¿Y si te dijera que el mayor tesoro espiritual de tu vida está esperándote en el lugar más cercano pero menos visitado? ¿Qué harías si descubrieras que Dios te está llamando ahora mismo, pero no puedes escucharlo por el ruido que te rodea? ¿Y si te dijera que el silencio que tanto temes es precisamente donde encontrarás la respuesta que llevas años buscando? Querido hermano, querida hermana que me acompañas hoy, hay un secreto divino escondido a plena vista que Billy Graham comprendió profundamente, un secreto que cambió miles de vidas y que hoy puede transformar la tuya. Este secreto solo se revelará completamente al final de nuestro tiempo juntos, pero te adelanto que está encerrado en las palabras del Salmo 46 horas y 10 minutos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Una promesa tan simple pero tan poderosa que, después de este video, reconsiderarás completamente cómo buscas la presencia de Dios en tu vida diaria. Soy tu nombre, y he preparado este mensaje específicamente para ti, poniendo mi corazón en cada palabra. Si este mensaje toca tu alma y resuena con tu espíritu, te invito como amigo en Cristo a suscribirte y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana para que juntos sigamos llevando esta palabra transformadora a todos los rincones. ¿Sabes? Muchos de nuestros hermanos y hermanas mayores no tienen una iglesia cerca, especialmente aquellos que ya no pueden desplazarse con facilidad. Este canal se ha convertido en su refugio espiritual, en su pequeña capilla virtual donde cada semana encuentran consuelo y dirección. Tu apoyo hace posible que esta misión continúe llegando a quienes más lo necesitan. Sin darnos cuenta, vivimos en un mundo donde el ruido constante ha silenciado la voz de Dios en nuestro interior. Los teléfonos suenan, las notificaciones nos interrumpen, la televisión nunca se apaga, y en medio de todo ese caos, ¿dónde queda espacio para escuchar el suave susurro divino? Billy Graham, ese gran hombre de Dios que llevó el Evangelio a millones, entendió que el poder del silencio es una disciplina espiritual casi olvidada en nuestros tiempos. En los próximos minutos, descubrirás cómo ese silencio consciente puede transformar completamente tu caminar con Cristo, revelándote aspectos de tu relación con Dios que quizás nunca habías considerado. ¿Estás preparado para adentrarte en esta experiencia transformadora? El silencio como disciplina espiritual. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un espacio sagrado que creamos intencionalmente para encontrarnos con Dios. Billy Graham comprendió esta verdad fundamental y la practicó a lo largo de su ministerio, entendiendo que antes de poder hablar por Dios, debía primero escucharlo en la quietud. Imagina por un momento que eres Elías, ese poderoso profeta que se encuentra exhausto, desanimado, escondido en una cueva del monte Horeb. Has experimentado manifestaciones espectaculares del poder de Dios, has visto fuego caer del cielo, has desafiado a los profetas de Baal, y sin embargo, aquí estás, agotado y temeroso. La historia nos cuenta en 1 Reyes 19 que Dios no se manifestó a Elías en el viento fuerte que rompía los montes, ni en el terremoto, ni en el fuego devorador. Dios eligió revelarse a su siervo a través de un silbo apacible y delicado, o como otras traducciones lo expresan, un suave susurro. ¿No te parece fascinante? El creador del universo, aquel que pudo haber elegido cualquier manifestación grandiosa de su poder, optó por el susurro. Es como si Dios estuviera diciendo, para escucharme verdaderamente, necesitas acercarte, necesitas silenciar todo lo demás, necesitas concentrarte. En nuestros días, esta lección es aún más relevante. Vivimos bombardeados por un ruido constante que compite por nuestra atención. Las redes sociales, las noticias incesantes, las preocupaciones familiares, los problemas económicos, todo grita simultáneamente, creando una cacofonía que ahoga ese silbo apacible y delicado. Billy Graham, en su sabiduría, estableció rutinas diarias de silencio y oración que sostenían su ministerio público. Antes de predicar a multitudes de cientos de miles, se retiraba a estar a solas con Dios. Comprendía que la fuente de su poder espiritual no estaba en sus palabras elocuentes sino en su comunión íntima con el Señor. Como él mismo expresó en una ocasión, el secreto de mi ministerio ha sido pasar tiempo a solas con Dios cada día. Esto nos lleva a considerar la parábola del sembrador desde una nueva perspectiva. Jesús habla en Mateo 13 de aquella semilla que cayó entre espinos y explica que representa a quienes oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas la ahogan.
¿no es esto precisamente lo que el ruido constante hace con la voz de Dios en nuestras vidas? La ahoga, la sofoca, impide que eche raíces y produzca fruto. Ahora, te invito a que, mientras continúas escuchando, cierres tus ojos por unos segundos y experimentes un momento de silencio consciente. Siente cómo incluso este breve instante de quietud permite que tu espíritu se calme y se abra a una mayor receptividad. Esto es apenas un atisbo de lo que una práctica regular de silencio espiritual puede lograr en tu vida. El silencio no es pasividad, es una de las disciplinas espirituales más activas que podemos practicar. Es un acto deliberado de resistencia contra la cultura del ruido constante, una declaración de que valoramos la voz de Dios por encima de todas las demás voces que compiten por nuestra atención. Si las paredes de tu hogar pudieran hablar, ¿dirían que eres una persona que valora el silencio? ¿O testificarían que rara vez hay un momento de quietud completa? Pienso en aquellos de ustedes que tal vez viven solos, y me pregunto, ¿aprovechan esa soledad para cultivar el silencio espiritual, o llenan cada espacio con ruido para combatir la sensación de aislamiento? Cuando aprendemos a valorar el silencio, descubrimos que nunca estamos realmente solos. Es en esa quietud donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad, donde su compañía se vuelve tangible y reconfortante. El autoexamen en la presencia de Dios. Concentrarse en uno mismo en el contexto cristiano no tiene nada que ver con el narcisismo o la autocomplacencia que promueve nuestra cultura. Es, más bien, una invitación sagrada a mirarnos honestamente bajo la luz de la verdad divina. Billy Graham entendía profundamente que sin este autoexamen regular, nuestro crecimiento espiritual se estanca. Imagina que eres aquel cobrador de impuestos del que habla Lucas 18, quien, incapaz siquiera de alzar sus ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre ejemplifica el verdadero autoexamen. No se comparó con otros, no justificó sus acciones, simplemente se presentó ante Dios en honesta vulnerabilidad. El rey David nos proporciona otro ejemplo poderoso de esta práctica. En el Salmo 139, 23-24, ora, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué valentía espiritual se requiere para hacer una petición semejante? David está invitando a Dios a iluminar cada rincón oscuro de su ser, confiado en que esa luz, aunque a veces dolorosa, es necesaria para su sanidad y crecimiento. Quizás te preguntes, ¿por qué debo examinarme? ¿No es mejor simplemente seguir adelante y no remover el pasado? La respuesta la encontramos en Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. El autoexamen no es para hundirnos en la culpa sino para redirigir nuestros pasos hacia el camino de la vida. Billy Graham practicaba regularmente lo que llamaba tiempo de inventario espiritual. Al final de cada día, antes de dormir, dedicaba momentos a reflexionar honestamente sobre sus acciones, palabras y pensamientos a la luz de la Escritura. No para castigarse, sino para mantenerse en la senda estrecha, para identificar tempranamente cualquier desvío sutil del camino de Cristo. Me recuerda aquella historia del hombre que caminaba por la calle de noche, buscando desesperadamente algo bajo un farol. Un transeúnte se acercó a ayudarle y le preguntó qué había perdido. Mis llaves, respondió el hombre. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, el transeúnte le preguntó, ¿está seguro de que las perdió aquí? A lo que el hombre respondió, no, las perdí unas calles más allá, pero aquí hay luz para buscar. Esta parábola moderna ilustra cómo muchos de nosotros preferimos examinar solo aquellas áreas de nuestra vida donde nos sentimos cómodos, donde la luz no revela demasiado. El verdadero autoexamen cristiano, sin embargo, nos desafía a buscar precisamente en aquellos lugares oscuros donde hemos extraviado nuestra paz, nuestra alegría, nuestra comunión con Dios. La primera carta a los Corintios nos exhorta, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, 1 Corintios 11:28. Pablo escribe estas palabras en el contexto de la Cena del Señor, enfatizando la importancia de aproximarnos a Dios con un corazón sincero y examinado. No es casualidad que este autoexamen esté vinculado a uno de los momentos más sagrados de la vida cristiana. En el silencio de tu habitación, cuando estás a solas con Dios, ¿te atreves a preguntarle, Señor, ¿hay algo en mí que te desagrade?
¿Hay actitudes, pensamientos o comportamientos que necesito cambiar? Esta vulnerabilidad ante Dios es la esencia del verdadero autoexamen cristiano. Recuerdo a una anciana en mi congregación que cada mañana, a sus 92 años, se sentaba junto a la ventana de su pequeña habitación con su Biblia abierta y una libreta. Cuando le pregunté sobre esta práctica, me explicó: estoy preparándome para mi encuentro con el Señor. Cada día repaso mi vida a la luz de su palabra, arreglando cuentas, soltando resentimientos, pidiendo perdón donde es necesario. No quiero llegar ante Él con asuntos pendientes. El silencio como resistencia espiritual. En un mundo que valora la opinión inmediata, la respuesta rápida y la exposición constante, mantener silencio se convierte en un acto revolucionario. Billy Graham entendió que a veces, el testimonio más poderoso no está en lo que decimos, sino en aquello que callamos. Imagina que eres José, el padre terrenal de Jesús. Los evangelios no registran ni una sola palabra suya, y sin embargo, su silencio habla volúmenes. Cuando descubrió que María estaba embarazada, su primera reacción no fue exponer públicamente la situación, sino dejarla secretamente, Mateo 1:19. Incluso antes de la visita del ángel, José ya estaba eligiendo el camino del silencio digno, no el del escándalo público. El libro de Proverbios nos enseña repetidamente sobre el valor del silencio prudente: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, Proverbios 13:3. Y también, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido, Proverbios 17:28. En nuestra era digital, estas palabras cobran un significado especial. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de un comentario apresurado en redes sociales? ¿Cuántas amistades se han dañado por palabras impulsivas que pudieron haberse contenido? El silencio no solo nos protege de errores, también nos da espacio para discernir cuándo y cómo hablar con sabiduría. Billy Graham fue conocido no solo por sus poderosos sermones sino también por su discreción. A pesar de su proximidad con presidentes y líderes mundiales, mantuvo confidenciales muchas conversaciones. Entendía que el ministerio efectivo requiere tanto palabras poderosas como silencios respetuosos. Jesús mismo, ante Pilato, respondió a algunas preguntas pero guardó silencio ante otras, de tal modo que el gobernador se maravillaba mucho, Mateo 27:14. Este no era un silencio de derrota o resignación, sino un silencio soberano, el silencio de quien conoce el momento exacto para hablar y para callar. ¿Has notado cómo algunas personas mayores de nuestra congregación parecen poseer esta sabiduría? No hablan por hablar, no se apresuran a dar su opinión sobre cada asunto, pero cuando finalmente comparten algo, todos escuchan. Han aprendido el valor del silencio como disciplina espiritual. El silencio también nos protege de la murmuración y la crítica, esos pecados sutiles que tanto daño causan al cuerpo de Cristo. Santiago advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, Santiago 3:6. ¿Cuántos incendios podrían prevenirse si practicáramos más el silencio intencional? Me conmueve particularmente el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:13 leemos que hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. En el silencio de su aflicción, Ana encontró una conexión profunda con Dios que resultó en uno de los cánticos más hermosos de la Escritura y en el nacimiento de un gran profeta. Hay momentos en nuestra vida espiritual donde el silencio es la única respuesta adecuada. Ante el misterio del sufrimiento, frente a tragedias inexplicables, o cuando contemplamos la grandeza de Dios, las palabras resultan insuficientes. Como expresa Habacuc 2:20, pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este silencio reverente no es pasividad ni indiferencia, es reconocimiento de la santidad divina. Es comprender, como Billy Graham solía decir, que a veces, la oración más sincera es simplemente arrodillarse en silencio ante Dios. La voz interior y el discernimiento. Uno de los mayores desafíos para el creyente contemporáneo es aprender a distinguir, en medio del bullicio constante, la voz de Dios que habla en lo íntimo de su ser. Billy Graham a menudo reflexionaba sobre cómo, a lo largo de su ministerio, tuvo que desarrollar y afinar esta capacidad de discernimiento espiritual. Imagina que eres Samuel, aquel joven que dormía en el tabernáculo y fue despertado por una voz que llamaba su nombre.
3 veces corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba, hasta que el anciano sacerdote discernió que era Dios mismo quien buscaba al muchacho. Le instruyó entonces con aquellas palabras memorables: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Esta hermosa historia nos enseña varias lecciones cruciales sobre el discernimiento espiritual. Primero, que incluso aquellos cercanos al servicio de Dios, Samuel dormía donde estaba el arca, pueden no reconocer inicialmente su voz. Segundo, que a veces necesitamos mentores espirituales que nos ayuden a identificar cuando es Dios quien nos habla. Y tercero, que la actitud correcta es de disponibilidad y escucha, habla, que tu siervo escucha. En nuestros días, esta dificultad para discernir la voz de Dios se ve agravada por la multitud de voces que reclaman nuestra atención. Medios de comunicación, opiniones de amigos y familiares, nuestros propios deseos y temores, todo se mezcla creando una confusión que hace difícil identificar esa voz apacible que nos guía. Billy Graham solía compartir cómo, ante decisiones importantes de su ministerio, se retiraba a lugares solitarios para escuchar a Dios. No esperaba visiones dramáticas ni voces audibles, buscaba esa convicción interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que le indicaba el camino a seguir. El apóstol Pablo describe este proceso cuando escribe a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz interior se convierte en una brújula espiritual que nos ayuda a discernir la voluntad divina. Pero el discernimiento no viene automáticamente, es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Como nos dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nótese esa frase, por el uso. Es la práctica constante de buscar a Dios en el silencio lo que agudiza nuestra capacidad de reconocer su voz. Pienso en María, la madre de Jesús, de quien se dice que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. No reaccionaba impulsivamente a los acontecimientos extraordinarios que vivía, los guardaba en su interior, los meditaba, permitía que la sabiduría divina iluminara gradualmente su significado. ¿Cuántos errores podríamos evitar si siguiéramos este ejemplo? En lugar de decisiones precipitadas, guiadas por emociones momentáneas o presiones externas, ¿qué tal si cultiváramos este hábito de guardar y meditar en el silencio de nuestro corazón? Uno de los testimonios más conmovedores que escuché fue el de una anciana que, tras perder a su esposo después de 58 años de matrimonio, compartió: en los primeros meses después de su partida, todo el mundo tenía consejos para mí. Que vendiera la casa, que me mudara con mis hijos, que viajara. Pero yo decidí esperar en silencio ante el Señor. Y un año después, tengo claridad sobre los pasos a seguir, una claridad que viene de haber esperado su dirección, no de seguir opiniones humanas. El silencio como espacio de restauración. Existe una razón profunda por la que Dios estableció el descanso sabático como parte integral de la vida de su pueblo. Billy Graham comprendió que el silencio no es simplemente una técnica espiritual, es un espacio sagrado donde ocurre la restauración divina del alma humana. Imagina que eres aquel paralítico de Betesda, quien durante 38 años esperó junto al estanque una oportunidad de sanidad. Cuando Jesús se encuentra con él, le hace una pregunta aparentemente obvia: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Esta pregunta revela una verdad profunda: a veces nos acostumbramos tanto a nuestro estado de agitación y ruido constante que ni siquiera reconocemos nuestro anhelo por la restauración y el silencio. El Salmo 23, uno de los pasajes más amados de la Escritura, nos presenta esta hermosa imagen: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Salmo 23, 2-3. Nótese la secuencia: primero las aguas de reposo, luego la restauración del alma. Hay un orden divino aquí que no podemos invertir. El silencio no es el resultado de una alma restaurada, es el prerequisito para esa restauración. En nuestro mundo moderno, la fatiga mental y emocional ha alcanzado proporciones epidémicas. Muchos creyentes experimentan lo que podríamos llamar agotamiento espiritual, siguen asistiendo a la iglesia, leyendo su Biblia, orando, pero sienten un vacío interior, una sequedad que no comprenden.
Con frecuencia, la raíz de este agotamiento es la ausencia de verdaderos espacios de silencio y reposo. Billy Graham, a pesar de su intensa agenda ministerial, comprendió la importancia de estos tiempos de restauración. En su autobiografía relata cómo, después de campañas evangelísticas particularmente extenuantes, se retiraba a lugares tranquilos para recuperar no solo sus fuerzas físicas sino también su vitalidad espiritual. En Marcos 6:31, encontramos a Jesús invitando a sus discípulos con estas palabras: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco». Este versículo es particularmente significativo porque nos muestra que aún la misión más importante, la proclamación del reino, requiere periodos de retiro y silencio. Recuerdo a un pastor veterano que, tras décadas de ministerio fructífero, compartió este sabio consejo: «En mis primeros años, pensaba que el Señor me llamaría a cuentas por lo que no hice. Ahora entiendo que podría cuestionarme por no haber respetado los ritmos de descanso que Él mismo estableció». La historia de Elías que mencionamos anteriormente continúa con un hermoso ejemplo de cuidado restaurador. Después de su crisis bajo el enebro, donde incluso pidió morir, Dios no lo reprendió ni le dio inmediatamente una nueva misión. En cambio, envió un ángel que le proporcionó alimento y le permitió dormir. «Levántate y come, porque largo camino te resta», 1 Reyes 19:7. Qué tierno es ver cómo Dios atiende primero las necesidades básicas de su siervo agotado antes de encomendarle nuevas tareas. Muchos creyentes mayores enfrentan una etapa de la vida donde las limitaciones físicas les imponen un ritmo más lento. En lugar de ver esto como una pérdida, ¿qué tal si lo reinterpretamos como una invitación divina a entrar en esos espacios de silencio restaurador que quizás descuidaron durante sus años más activos? Como dice Isaías 30 horas y 15 minutos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La restauración que ocurre en el silencio no es simplemente un recargarse para volver a la actividad frenética. Es un reordenamiento profundo de nuestras prioridades, una recalibración de nuestra brújula espiritual, un recordatorio de que nuestro valor no radica en nuestra productividad sino en nuestra identidad como hijos amados de Dios. El silencio en comunidad. Aunque hemos hablado principalmente del silencio como una práctica personal, existe también una dimensión comunitaria del silencio que Billy Graham valoraba enormemente. En un tiempo donde nuestras reuniones cristianas están dominadas por actividad constante, música, mensajes y anuncios, redescubrir el valor del silencio compartido puede revolucionar nuestra experiencia de comunidad. Imagina que eres uno de aquellos cuáqueros de los primeros tiempos, reunidos en un sencillo lugar de culto donde gran parte del servicio transcurría en silencio. No se trataba de un silencio incómodo o vacío, sino de una espera expectante, donde la comunidad unida aguardaba la dirección del Espíritu. Esta práctica, aunque no es mencionada explícitamente en la Escritura, refleja profundas verdades bíblicas sobre la reverencia y la expectativa comunitaria. Habacuc 2:20 adquiere una nueva dimensión cuando lo pensamos en términos comunitarios: «Pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Este llamado al silencio reverente no es solo individual, es una exhortación a que toda la tierra, la comunidad de creyentes, reconozca la santidad divina mediante el silencio compartido. En los retiros espirituales que Billy Graham realizaba con su equipo antes de las grandes cruzadas evangelísticas, implementaba momentos de silencio grupal. Entendía que cuando un grupo de creyentes entra juntos en un silencio intencional, algo poderoso ocurre. No es la suma de muchos silencios individuales, sino una experiencia única de comunión donde las distracciones ceden paso a una conciencia colectiva de la presencia de Dios. El libro de los Hechos nos muestra momentos donde la iglesia primitiva experimentó esta dimensión. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, Hechos 15:12. Este silencio atento de toda la asamblea creó el espacio para que el testimonio de la obra de Dios fuera recibido no solo con los oídos sino con el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un silencio sagrado en tu comunidad de fe? No me refiero a esos momentos incómodos cuando falla el micrófono o hay una pausa no planificada, sino a un silencio intencional, reverente, expectante. Para muchos, esta experiencia es completamente desconocida. Recuerdo una vigilia de oración donde, después de un tiempo de alabanza y peticiones verbales, el pastor nos invitó a 10 minutos de silencio absoluto.
Al principio hubo cierta incomodidad, algunos tosían nerviosamente, otros cambiaban de posición en sus asientos. Pero gradualmente, algo extraordinario sucedió. El ambiente se transformó. Cuando finalmente el pastor retomó la palabra, muchos tenían lágrimas en los ojos. Varios testimonios confirmaron que había sido el momento más profundo de toda la velada. En nuestras familias, este principio también tiene aplicaciones poderosas. ¿Qué pasaría si antes de las comidas, además de la tradicional bendición de los alimentos, tuviéramos un breve momento de silencio compartido? O si al enfrentar decisiones familiares importantes, creáramos espacios de silencio donde cada miembro pudiera escuchar no solo sus propios pensamientos sino también la guía divina? Zacarías 2:13 nos exhorta: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Hay momentos en la vida comunitaria de fe donde el silencio no es vacío sino plenitud, no es ausencia de comunicación sino su forma más profunda. Billy Graham recordaba con especial aprecio aquellos momentos después de predicar, cuando miles de personas respondían al llamado de salvación y un silencio sobrecogedor invadía el estadio antes de que comenzaran a moverse hacia el frente. En ese silencio, decía, se podía sentir a Dios moviéndose entre las multitudes. El silencio frente al sufrimiento. Uno de los aspectos más difíciles pero profundos del silencio espiritual es aquel que practicamos frente al sufrimiento, tanto propio como ajeno. Billy Graham, en sus décadas de ministerio, acompañó a innumerables personas en momentos de dolor profundo y aprendió que a veces, el silencio compasivo habla más poderosamente que cualquier palabra. Imagina que eres uno de los amigos de Job, llegando a su lado durante los primeros 7 días de su terrible prueba. El texto nos dice algo extraordinario, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, Job 2:13. Este silencio inicial de los amigos fue su momento más sabio y compasivo. Lamentablemente, cuando finalmente decidieron hablar, lo hicieron con juicios presuntuosos que solo aumentaron el dolor de Job. En momentos de gran sufrimiento, existe una tentación natural de llenar el silencio con palabras, explicaciones teológicas, versículos citados rápidamente, promesas de que todo estará bien. Pero hay dolores tan profundos que cualquier palabra inmediata, por bien intencionada que sea, puede sonar hueca o incluso hiriente. Billy Graham aprendió esta lección temprano en su ministerio. Relataba cómo, tras visitar a una madre que había perdido a su hijo pequeño en un accidente, comprendió que su presencia silenciosa y una mano sosteniendo la suya habían comunicado más consuelo que todos los sermones que podría haber ofrecido. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Discernir cuál es cuál representa una de las habilidades pastorales más importantes y, me atrevería a decir, una de las expresiones más elevadas de amor cristiano. Esta sabiduría tiene especial relevancia cuando acompañamos a nuestros hermanos y hermanas mayores en sus momentos de pérdida y dolor. Muchos han experimentado la partida de seres queridos, enfrentan limitaciones físicas crecientes o luchan con sentimientos de inutilidad. En estas circunstancias, nuestro silencio atento puede ser el mayor regalo que podemos ofrecerles. Jesús mismo nos mostró el poder del silencio compasivo. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, antes de realizar el milagro, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró, Juan 11, 33,35. No ofreció inmediatamente explicaciones teológicas sobre la resurrección, primero entró en el espacio de dolor de Marta y María, compartiendo su tristeza en una solidaridad silenciosa. Hay también un silencio que debemos practicar frente a nuestro propio sufrimiento. Cuando atravesamos valles oscuros, existe la presión de mantener una buena cara o dar un buen testimonio verbalizando constantes afirmaciones de fe. Si bien la confesión de fe es importante, hay momentos donde el silencio honesto ante Dios es el acto de fe más auténtico. Los salmos de lamento nos dan permiso para este tipo de silencio. El Salmo 39, 2-3 expresa: guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. El salmista reconoce que hay un silencio que precede a la expresión del dolor, un espacio necesario donde el corazón procesa su angustia antes de ponerla en palabras. Recuerdo a un anciano de nuestra congregación quien, tras perder a su esposa después de 62 años de matrimonio, dejó de asistir a los estudios bíblicos durante varias semanas.
Cuando finalmente regresó, algunos bien intencionados le preguntaron si había estado enojado con Dios. Su respuesta fue profunda: no estaba enojado. Estaba en silencio con Él. Hay conversaciones con Dios que no necesitan palabras. El poder transformador del silencio. Conforme nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, es crucial comprender que el silencio no es simplemente una técnica espiritual más, es un camino transformador que, practicado consistentemente, cambia fundamentalmente nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Billy Graham experimentó esta transformación a lo largo de su vida ministerial. Imagina que eres Moisés, regresando del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios. La Escritura nos cuenta algo extraordinario: la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, Éxodo 34 horas y 29 minutos. Este resplandor físico visible era el signo externo de una transformación interior. Moisés había sido cambiado por su encuentro íntimo con Dios en la soledad del monte. Pablo nos habla de un proceso similar cuando escribe: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Esta transformación progresiva ocurre precisamente en esos espacios de contemplación silenciosa donde nuestra atención está completamente centrada en Dios. El silencio practicado regularmente produce cambios tangibles en nuestra vida espiritual. Primero, nos hace más sensibles a la voz de Dios. Como un músico que afina su oído para detectar las más sutiles variaciones de tono, el creyente que practica el silencio desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite reconocer la guía divina incluso en sus expresiones más delicadas. Segundo, nos libera de la tiranía de la reactividad. En un mundo que valora y espera respuestas inmediatas, el silencio nos da el espacio para responder en lugar de simplemente reaccionar. Como dijo Billy Graham, la sabiduría sabe cuándo hablar, la inteligencia sabe qué decir, el discernimiento sabe cómo decirlo, pero solo la gracia sabe cuándo es mejor callar. Tercero, el silencio restaura nuestra perspectiva. Cuando nos alejamos del ruido constante, las preocupaciones que parecían enormes a menudo recuperan su verdadera dimensión. Los problemas no desaparecen, pero nuestra capacidad para enfrentarlos con serenidad y claridad aumenta considerablemente. Cuarto, el silencio fomenta la gratitud. Al desacelerar y crear espacios de quietud, comenzamos a notar bendiciones que pasábamos por alto en la prisa cotidiana. Como dice el Salmo 46 horas y 10 minutos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este conocimiento no es meramente intelectual, es experiencial y genera una gratitud profunda. Quinto, el silencio cultiva la humildad. En la quietud, nos volvemos dolorosamente conscientes de nuestras limitaciones, pero también maravillosamente conscientes de la grandeza de Dios. Esta combinación es el terreno fértil donde florece la verdadera humildad. Recuerdo a una hermana mayor que, después de practicar disciplinadamente tiempos diarios de silencio durante un año, compartió: he hablado menos, pero he dicho cosas más importantes. He hecho menos, pero lo que he hecho ha tenido mayor significado. He orado con menos palabras, pero con mayor conexión. Billy Graham observó este mismo principio en su propia vida. A medida que envejecía, sus sermones se volvieron más breves pero más profundos, sus declaraciones públicas menos frecuentes pero más impactantes. Había aprendido el valor de las palabras nacidas del silencio. En Isaías 32 horas y 17 minutos encontramos una promesa preciosa: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Hay una conexión profunda entre la justicia, vivir rectamente ante Dios, la paz interior y el reposo del alma. El silencio no es la causa de esta transformación, pero es el espacio donde la obra transformadora de Dios encuentra menos resistencia de nuestra parte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, siendo perfecto y sin pecado, buscaba regularmente lugares solitarios para estar a solas con el Padre? Si Él, que no tenía necesidad de corrección ni arrepentimiento, valoraba estos tiempos de silencio, cuanto más nosotros, que luchamos constantemente con nuestras debilidades y tendencias pecaminosas. Cierre, el tesoro escondido a plena vista.
Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento de revelar completamente ese secreto divino que mencioné al principio, ese tesoro escondido a plena vista que Billy Graham conocía tan bien. La verdadera transformación espiritual no ocurre en el ruido y la actividad constante, sino en esos espacios sagrados de silencio donde permitimos que Dios sea verdaderamente Dios en nuestra vida. Como prometí, este mensaje puede transformar completamente tu caminar con Cristo. No lo pausas ahora. Quédate hasta el final para no romper esta conexión especial que estamos compartiendo. Mientras escuchas estas palabras finales, tal vez podrías cerrar tus ojos y permitir que la música suave de fondo te ayude a absorber profundamente estas verdades, levantando tus manos en señal de recepción de la presencia divina que ahora mismo está obrando en tu corazón. A lo largo de nuestro tiempo juntos, hemos explorado múltiples dimensiones del poder transformador del silencio, como disciplina espiritual, como espacio para el autoexamen, como forma de resistencia contra la cultura del ruido, como medio para agudizar nuestro discernimiento, como lugar de restauración, como experiencia comunitaria, como respuesta compasiva al sufrimiento, y finalmente, como camino de transformación continua. Billy Graham, ese gran hombre de Dios cuyo ministerio tocó a millones, comprendió que la efectividad de su predicación pública estaba directamente relacionada con la profundidad de su comunión privada con Dios en el silencio. El secreto de mi ministerio, confesó en una ocasión, no está en mis palabras sino en mis silencios con Dios. ¿Qué significaría para ti comenzar a implementar conscientemente espacios de silencio en tu vida diaria? No necesitas horas, puedes comenzar con 5 minutos cada mañana antes de que el día se llene de actividades. 5 minutos donde no hables, no leas, no escuches nada, simplemente estés en la presencia de Dios con un corazón abierto y receptivo. Para aquellos de ustedes que son mayores y quizás enfrentan limitaciones físicas o soledad, esta práctica puede transformar radicalmente su perspectiva. Esos momentos que a veces parecen vacíos o pesados pueden convertirse en los más preciosos de su día, en encuentros íntimos con el Dios que nunca los ha abandonado y nunca lo hará. El Salmo 62:1 adquiere un nuevo significado cuando lo meditamos en este contexto: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Hay una quietud del alma que solo Dios puede proporcionar, un silenciamiento de nuestras ansiedades, temores y preocupaciones que únicamente ocurre cuando nos rendimos completamente a Él. Recuerden las palabras de Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece depende de circunstancias externas favorables, la paz de Cristo florece precisamente en esos espacios de silencio donde aprendemos a descansar en Él independientemente de las circunstancias. Querido hermano, querida hermana que me has acompañado hasta aquí, te invito a hacer un compromiso hoy, dedicar tiempo cada día, aunque sea breve, a esta práctica transformadora del silencio consciente ante Dios. No como una obligación más en tu lista de deberes espirituales, sino como un regalo que te das a ti mismo, un oasis de paz en medio del desierto de ruido que nos rodea. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te estaba hablando personalmente a través de estas palabras, te invito como amigo en Cristo a suscribirte a este canal y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Juntos formamos una familia en Cristo, y tu participación hace posible que estos mensajes continúen llegando a quienes tanto los necesitan. Recuerda las palabras de Billy Graham: el silencio no es vacío, es la presencia de Dios esperando ser descubierta. Ese descubrimiento está disponible para ti hoy mismo. No necesitas técnicas complicadas ni años de práctica espiritual, solo un corazón dispuesto a detenerse, a aquietarse, a escuchar. Que el Dios de toda paz te bendiga abundantemente mientras comienzas o profundizas en esta hermosa práctica del silencio sagrado. Y que, como Moisés descendiendo del monte, quienes te rodean puedan ver en tu rostro el resplandor que viene de haber estado en la presencia del Altísimo. Con mi corazón lleno de gratitud por tu compañía en este viaje espiritual, me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Amén.